Hola, mis queridos hermanos, que la paz de mi Padre Celestial esté con ustedes, que sus misericordias sean todos los días renovadas y su rostro se refleje cada día más y más en ustedes. Vamos a hablar sobre cuál es el camino que conduce a nuestro Padre Celestial. Mientras Moisés se encontraba en el monte, recibió la segunda revelación principal para la vida del pueblo de Israel. Después de tomar posesión de la tierra, Dios le reveló su plan para acercarse al hombre, esto es, a través de su revelación en el tabernáculo. Este serviría como medio para enseñarle cómo adorar y cómo acercarse a Jehová de la forma adecuada. 25:40. Los capítulos anteriores nos mostraron la separación que existe entre Dios y los hombres, un principio que solamente Moisés podía acercarse a la presencia de Dios. Pero ahora Dios le revela su plan no solo para acercarse al hombre, sino para habitar por medio de todo su pueblo. Habitar en medio de ellos. El plan es una iniciativa divina, es una provisión de Dios hacia la humanidad. Dios desea morar en medio de los suyos. La presentación del plan parte desde la presencia de las mismas de Dios y continúa proyectándose desde Él hacia el hombre. No se trata de un intento humano de acercarse a Dios, sino todo lo contrario. Sin embargo, a pesar de que Dios ha provisto un medio para acercarse a Él, solo podemos hacerlo conforme a las condiciones que Él ha fijado. Piensa, el plan representado para la adoración es muy diferente al concepto que se tiene en las religiones alrededor del mundo. Toda religión sostiene el concepto de que el hombre, quien busca a Dios, nos dice lo que no es necesario hacer, queremos alcanzar a Dios. ¿Qué diferencia existe entre estas religiones y lo que Dios presenta en Éxodo? ¿Qué es lo que el Evangelio les indica? Revelación del plan. Dios tiene un plan y nos lo revela. 25 del 1 al 9. ¿Conoce usted algún arquitecto? A un arquitecto le es imposible trabajar sin sus planos para la construcción de la casa, edificio o cualquier otro proyecto. Cuando alguien intenta construir su casa, primero piensa en cómo la quiere. Piensa en los planos de la casa. Es posible que siga algún modelo ya conocido o puede preferir un nuevo modelo. Lo importante es que cuente con los planos para poder comenzar la obra. En el caso del tabernáculo, Dios era el arquitecto único. Dios a su pueblo dio las instrucciones de cómo construir conforme a su diseño. Éxodo aporta abundantes detalles acerca del diseño. Estos detalles nos enseñan mucho en cuanto a la verdadera adoración de Dios como Dios. Conforme a todo lo que yo te muestre, así harás. ¿Cómo se podía llevar a cabo el plan? El pueblo debería traer las ofrendas de aquellos que los egipcios les habían dado. Cada quien ofrendaba de acuerdo a su voluntad. Todo lo que se ofrendó permanecía a Dios porque Él lo había provisto. Sin embargo, ellos se desprendieron de estas posiciones para que se hiciera un lugar donde Dios podía habitar. Además de los materiales que Dios le había provisto, Él les daría el patrón que deberían seguir. Este proyecto no sería producto de ingenio del hombre, sería la revelación de Dios para la humanidad. El inmobiliario del tabernáculo, 25:10-40. Los planos para el tabernáculo comienzan, mi querido hermano, con una descripción de su inmobiliario. En primer lugar, se presentan 3 utensilios principales. Ellos se encuentran descritos en las principales funciones del tabernáculo. El arca del testimonio, 25:10-22. El arca del pacto o del testimonio es una caja que guarda algunos objetos importantes en la historia del pueblo. Su contenido debería servir siempre como recordatorio a Israel de la fidelidad de Dios hacia ellos y de la clase de vida que deseaba para su pueblo. La tapa del arca en el profetario donde Dios mismo moraba. Este era el punto central del programa de Dios para acercarse al hombre y traer a la humanidad una columna continua de Él. El arca guardaba los recuerdos de la fidelidad de Dios. El propiciario era el centro de comunión entre Dios y su pueblo.
La mesa para los panes de proposición, 25, 23, 30. La mesa servía para que el pan permaneciera delante de la presencia de Jehová. El nombre de este pan podía traducirse como el pan de la presencia. Todos parecían indicar que estaban diseñados para recordarle que vivían continuamente en la presencia de Dios. La mesa de testimonio de que Dios proveería todas sus necesidades diarias mientras viviera en su presencia. El pueblo vive siempre en la presencia de Dios y Él proveerá todas sus necesidades. El calendario de oro, 25, 31, 40. El calendario les recordaría que deberían ser una luz para todos los hombres a su alrededor, los cuales vivían en la oscuridad en la presencia de Dios. Ellos serían transformados en las luces para revelar a Dios ante los hombres. Israel es llamado a ser luz en la presencia continua de nuestro Padre Celestial. Razona. Considere por un momento las implicaciones personales de cada uno de los utensilios principales. Señala el propósito principal que tenía para el pueblo de Israel. ¿Qué nos enseña cada uno de estos objetos hoy en cuanto a la verdadera adoración de Dios? ¿Qué aspectos específicos de la adoración deben mantenerse todavía en nuestra vida? Detalles del tabernáculo, 26-31. Después de describir las tres piezas principales del inmobiliario que debería incluir el tabernáculo, Dios les reveló la estructura del tabernáculo en sí. Le fueron presentados muchos detalles de lo que deberían tomar en cuenta. Dios mostraba su interés en los detalles aparentemente más insignificantes. Las cortinas, el 26, las cortinas parecen ser un obstáculo para la comunión con Dios, quien permanecía en el tabernáculo. Sin embargo, en realidad era una provisión bondadosa de Dios. Hacía posible la revelación de su gloria a la vez que ofrecía protección para los hombres pecadores, que de otra manera hubieran sido consumidos por la santidad de esa revelación gloriosa. Las cortinas protegían al pueblo pecador consumido por la gloria de Dios. El altar de bronce, 27. En el atrio se construyó un altar donde el hombre pecador redimido por la sangre podía ofrecer sacrificios al Dios que le había redimido. Este sacrificio permitía la limpieza y el perdón de tal forma que el hombre podía gozar de la comunión con Dios. El altar tuvo el mismo propósito para los creyentes antiguos del Antiguo Testamento que la promesa de 1 de Juan 1:9 para nosotros en la actualidad. ¿Para qué servían los sacrificios en el altar en el Antiguo Testamento? ¿Qué verdades te enseñan estos sacrificios a los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Qué nos enseña en cuanto a nuestra propia adoración hoy? ¿Hace falta tales sacrificios en nuestros días? ¿Por qué? El pueblo redimido era redimido cuando pecaba y restaurado en la comunión por medio de los sacrificios de la sangre. La gente podía dirigirse al atrio del tabernáculo para presentar sus sacrificios. Además, debería utilizar aceite de oliva en sus lámparas. Aarón y sus hijos tenían que usar ese aceite para permanecer encendidas las lámparas en forma continua. De la misma manera, el pueblo debería mantener encendida la luz de su testimonio frente a las demás naciones que vivían en la oscuridad del espíritu. El sacerdocio, 28 al 29, sus vestimentas, 28. El sacerdocio requería una vestimenta especial para el ejercicio de sus funciones en el tabernáculo. Esta ropa los distinguía como siervos especiales apartados de entre el pueblo para servirle a Dios. 28:1-5. El sacerdote debería vestir un éfod que llevaba el nombre de las tribus de Israel en las hombreras como memorial delante del Señor. 28:6-14. También utilizaría un pectoral con los nombres de los hijos de Israel como memorial adicional ante Dios. El pectoral contenía el Turín y el Urín, por medio del cual le guiaría a tomar decisiones importantes Jehová. 28:15-30. Otros atavios sacerdotales incluían el manto, la mitra, la túnica, el cinto y la ropa interior. 28:31-42.
Estos implementos tendrían que usarse cada vez que el sacerdote llevara a cabo su ministerio. 28:43. Su instalación. 29. Dios le dio a Moisés instrucciones para la realización del culto especial de consagración para Aarón y sus hijos, quienes ingresaban en el servicio de Jehová. Este culto de consagración era una demostración de que Dios les había preparado para el ministerio. Sin embargo, ellos necesitaban de la purificación y del poder de Dios para cumplir el ministerio. Lo consagrarás y santificarás para que sea mi sacerdote, dijo Jehová. El culto incluyó con un recordatorio de la promesa de Dios de que morarían entre ellos. La comunión con Dios sería continua a partir de ese momento por medio de las ofrendas que presentaban ante Dios cada día. El mobiliario. 30. Después de la descripción del culto de consagración para los sacerdotes, Jehová le reveló a Moisés el estilo de los utensilios que deberían ser construidos, así como las provisiones básicas para el ministerio, para el tabernáculo. El altar del incienso. 30 del 1 al 10. El altar del incienso debería colocarse junto a las cortinas que estaban al frente del lugar santísimo. Su humo, fragancia especial, llenaría el lugar donde la gloria de Dios debía de estar presente. De esta manera los sacerdotes estarían protegidos de la gloria de Dios, que de otra manera los consumiría. La ofrenda de rescate. 30, 11, 16. Había que pagar los gastos del ministerio en el tabernáculo por medio de un tributo especial. Cada uno colaboró pagando medio ciclo. Esta donación se hizo en reconciliación del amor de Dios al haberle mantenido vivos y gozaban de buena salud en el transcurso del año. 30, 11, 16. La fuente de bronce. 30, 17, 21. Dios le dio además instrucciones para la construcción de una fuente de bronce. Esta fuente proveyó un medio para la purificación del sacerdote, para que no se contaminara nada al tocar los utensilios empleados en su ministerio. Cada aspecto de su ministerio tendría que ser precedido de esta purificación. El aceite de incienso especial. 30, 32 al 38. Un aceite especial para la unción tuvo que ser preparado para su uso en el tabernáculo y su inmobiliario, así como para los sacerdotes que habían de ministrarle. Este aceite no debería ser imitado por ninguna otra persona ni utilizado por otros fines. 30, 22, 33. De la misma regla controlaban las preparaciones del incienso que empleaban sobre el altar del incienso. 30, 34, 38. Los artesanos. El 31. Para garantizar la calidad del trabajo en las instituciones del tabernáculo, Dios apartó y equipó a Bezaleel y a Aholiab. 3, 1, 11. Ellos se encargaron del proyecto, así como de la supervivencia de la sombra de los que más artesanos participaban. Aunque trabajaban para un proyecto tan importante, aún para Dios mismo, había que observar el sábado. Todos deberían descansar y glorificar a Jehová. 31, 12, 17. Esta es la señal de sumisión entre la autoridad de Dios. Cuando Dios terminó de darles estas instrucciones a Moisés, le dio la tabla del testimonio escrita con su mismo dedo. Entonces Moisés regresó al pueblo. 31, 18. En cuanto presentamos en el Éxodo por medio de la revelación en el tabernáculo respecto a la verdadera adoración de Dios, es una ilustración de la adoración de Dios en el cielo por medio de Cristo. Hebreos 8, 1, 5. Aún en el Antiguo Testamento, cuando no se menciona específicamente la obra de Cristo, esta acerca el camino a Dios se basa en la obra de su Hijo. Romanos 3, 25 al 26. De manera que cada uno de los elementos del tabernáculo son figuras que representan un aspecto de las obras redentoras de Jesucristo, el único camino a la verdadera redención. Razona. A lo largo de este estudio hemos visto muchos detalles en cuanto a la adoración que Dios demandó a su pueblo por medio del tabernáculo. Estas instrucciones les enseñó la manera de acercarse a Él y adorarlo en verdad. Repase el estudio y señale los principales más importantes que usted haya aprendido acerca de cómo adorar a Dios en verdad. ¿Qué le ha indicado Dios que debe cambiar en su propia vida
Padre Celestial, te damos gracias, Dios eterno, por todo lo que tú nos das. Que tu amor, tu presencia, tu misericordia siempre esté con nosotros. Que seas tú, Padre Celestial, ayudándonos. Que seas tú, Padre Celestial, guiándonos. Yo te pido, Dios eterno, que cada día, Padre Celestial, oh Dios eterno misericordioso, nos des más y más. Que nos enseñes, Padre Celestial, la verdadera adoración. Que nos enseñes, Padre Celestial, a cómo alabarte a ti en espíritu y verdad. Tú eres santo, mi Rey, tú eres único. Tú eres nuestro consuelo, tú eres, Padre Celestial, todo lo que nosotros, oh Dios eterno, necesitamos. Espíritu Santo, yo te pido en este momento, Padre Celestial, oh Dios eterno, Señor, ayudarnos. Yo te pido, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, a guiarnos. Oh Dios, yo te pido que cada día, Padre Celestial, nos enseñes la verdadera adoración y que tu amor y tu presencia siempre esté con nosotros. Amén, amén. Dios te bendiga, mi querido hermano.